All right, Shalom. Toda alabanza y gloria a Yahweh, Bahasham Yahushai, Bahasham Raja Kodash. Yahweh es el nombre del Padre, right, que el mundo llama a Dios. Yahushai es el nombre del Hijo, que el mundo ignorantemente llama a Jesús. Y esos son los nombres verdaderos en el hebreo antiguo, right, la lengua que hablábamos hace mucho tiempo, o nuestra lengua nativa, right? Doble honores a los apóstoles y los ancianos de la Gran Piedra de Molino, mis maestros que me enseñaron esta verdad, y Shalom, que significa paz, a ustedes, hermanos sinceros y pocas hermanas que sinceramente creen en esta verdad de Yahweh Bashem Yahushai. Aquí con otra lección para edificar a las ovejas, y vamos a entrar en profecía, entrando en Apocalipsis, Isaías 19, right. Este capítulo es dedicado a la destrucción o la caída de América, y algo que tenemos que entender: la palabra América no vamos a leer del nombre de América en la Biblia, ¿ok? Porque en esos tiempos, cuando Isaías y los diferentes profetas estaban escribiendo estas profecías, América ni existía. Ese nombre ni existía, right? So, el Señor, right, les enseñó a los profetas el fin de este gran imperio que miraron en el pasado, right? Y el Señor los llamó este imperio por diferentes nombres, right? Hablando de América, América se encuentra bajo los nombres de Babilonia la Grande, espiritualmente Sodoma y Egipto, right? El Señor también habla de América, ¿cómo lo digo? Perdón. Otro nombre para América es los asirios o Asiria, Nineveh, ¿ok? Y últimamente Yahweh Bashem Yahushai te tiene que abrir los ojos, darte el Espíritu Santo para poder entender lo que está siendo dicho por los hombres del Señor, man. Porque yo te puedo decir América en las Escrituras es Babilonia, pero si el Señor no te ha dado la bendición de entender esta verdad, entonces no lo vas a poder recibir, Ay, perdón. Right, Yahushua habló de estas cosas. No cada individuo, no cada israelita va a poder entender esto. Right, bien rápido, vamos a Mateos 13 y 9. Y dice, palabras de Yahushua. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Right? ¿Por qué hablas en dichos oscuros o dichos difíciles de entender? Dice, él le respondió, right, Yahushua les dijo, porque a ustedes es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es dado. Ok. So va a haber pocos que van a entender este mensaje, y la gran mayoría no lo van a poder recibir. Alright, so ahora vamos a regresar a Isaías 19 y 1. Y dice, profecía sobre Egipto. Right, profecía es dos palabras en una. Pro es antes y fecía es decir. So todo junto es decir algo antes que pase. Salakio. Dice,
profecías sobre Egipto, right, que es América, porque el Egipto antiguo ya fue destruido. So América es el nuevo Egipto moderno, right? Y cuando Egipto, representa esclavitud y brujería, y eso es lo que vino a ser a América. Okay, que América es gobernada por los edomitas, right? Y los edomitas o Esaú es el nombre bíblico para estos autoproclamados hombres blancos. Esaú en el hebreo es Aishashwa o Aishawa, que significa gastado es él. Y él fue nombrado el primer hombre blanco, right, que su nombre es Esaú. A él se le fue dado ese nombre por su padre Isaac porque nació incompleto. Nació sin melanina, sin color. Por eso su padre lo llamó Ashashua, Esaú. Gastado es él. Eso es lo que significa ese nombre. Y Edom fue otro nombre dado a Esaú, right, que Edom o en hebreo es Arawam. Ese nombre significa rojo. Y a Esaú se le fue dado ese nombre porque este vato tragó o comió carne cruda, carne con sangre. So, en realidad, porque Esaú dice que los indios nativos acá en América, él los llama a ellos la gente roja. Pero no, en realidad el hombre rojo es estos llamados gringos. Ustedes literalmente son rojos, no son blancos. Ok, su sangre se mira tras su piel. No tienen esa melanina para cubrir esa sangre, por eso se miran rojos, right? Y tragan carne cruda. Anyway, donde estábamos, profecías sobre Egipto, right, que es América. Right, como explicamos, Egipto representa esclavitud. Y también cuando entramos a la historia de Egipto, ellos eran una sociedad de brujos, y América viene en ese mismo espíritu. América se hizo grande con la esclavitud de los llamados morenos, latinos y nativoamericanos, los israelitas. Dice, he aquí Yahweh monta sobre una ligera nube o una nube rápida y entrará en Egipto. Y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, right? Y el Padre Yahweh, él físicamente no se va a levantar de su trono, right? Pero él sí va a enviar su hijo Yahushua en su nombre. Right? Y cuando leemos de la venida de Yahushua, él va a venir en esa generación. Right? Él va a venir durante el imperio de Esaú. Cuando entramos en que es Daniel 2:44, te dice que esa gran piedra de molino durante el reinado de los 10 reyes, que los 10 reyes representa ese último imperio, right, que miramos hoy en día. Esos 10 reyes en Daniel 2:44 está hablando de la Unión Europea, right? Y cuando miramos este gran sistema en cómo este hombre blanco reina el mundo, es por una alianza o alianzas, right? Tienen la Unión Europea, que básicamente es el sistema de financia, y OTAN es el sistema o el militar.
de este imperio. ¿Ok? So, durante estos 10 reyes iba a venir esa gran piedra de molino. Y no voy a que leerlo bien rápido, man. So, Daniel 2, capítulo 2, es una breve historia de todos los reinos, empezando de Babilonia hasta hoy en día. Entra en todo esto este capítulo, la breve historia del mundo, de los tiempos de Babilonia hasta hoy en día. Right, so vamos al punto. Daniel 2 y 44. Dice, en los días de estos reyes, right, durante este reino, el Dios, right, Yahweh del cielo, levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará, right, esta gran piedra de molino, va a desmenuzar a estas naciones. ¿Y quién es esa gran piedra de molino? Yahushua. You know, en Apocalipsis 19 te dice que el Cordero viene a hacer una guerra justa. Right? Y él viene a tomar coronas. Él viene a tumbar gobiernos. So, una vez más, Daniel 2 y 44, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Right? El reino de Yahushua. Right? Y en Lucas 1 y 31 a 34 te dice que a nuestro Señor Yahushua se le fue dado ese reino, el trono de su padre David, right? Que va a ser un reino que no va a tener fin. Right? Dice, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Right? De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Y el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Right? So, Yahushua viene durante el reinado de Babilonia, right? Que también es conocido como Egipto. So, regresando a Isaías 19:1, profecía sobre Egipto. He aquí que Yahweh, right, que va a enviar su hijo Yahushua, dice, monta sobre una ligera nube. Right, un carro celestial. Right. El mundo lo llama un ovni, pero en realidad es un vehículo, right, donde los ángeles viajan. So va a venir Yahushua a América. Dice, y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Right, otro precepto que vino a mi mente es Zacarías, right, cuando habla de la maldición que entra a la casa del ladrón. Zacarías 5:1 dice, de nuevo alcé mis ojos y miré, he aquí un rollo que volaba. Right, so aquí Zacarías miró un carro, un llamado ovni, un carro celestial. Right, dice un rollo que volaba, y me dijo, right, el ángel, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, right, ese carro celestial, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho.
Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Right? So estos carros celestiales es una maldición. Right? ¿Por qué? Porque vienen a destruir a este imperio. You know? Como mencionamos a Apocalipsis 19, Yahweh Shai viene con los miles de ángeles para hacer una guerra justa contra la bestia, right? Que es el imperio de Saúl. OTAN, la alianza OTAN y la alianza europea, la Unión Europea, right? Gobernado por América, esa es la bestia. Ese es el último imperio. Right? Este es los 10 dedos que leemos en Daniel capítulo 2. Versículo 3 de Zacarías 5 dice, entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Right? Porque Yahweh Shai viene a invadir el entero mundo. You know, en Apocalipsis que 1 y 7 te dice que todo ojo lo mira. Right? Porque va a haber una invasión. Y porque todo aquel que hurta como está de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está en el otro lado del rollo, será destruido. Right? So estas naves vienen a destruir. Y aquí está el punto. Yo lo he hecho salir, dice Yahweh. Right? Fue el Padre que va a enviar estos carros. Right? Yahweh va a enviar su hijo, Yahweh Shai. Yo lo he hecho salir, dice Yahweh de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón. ¿Quién es el ladrón? Esaú. ¿Qué robó Esaú? La tierra de las Américas. Y más importante, él robó a la nación de Israel. Nos puso en esclavitud. Right? So, ¿qué dijo el Señor? Vendrá a la casa del ladrón. Egipto, right, que es América, y la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Right? Ahora podemos leer a Isaías 19 y 1 de nuevo. Profecía sobre Egipto. He aquí que Yahweh monta sobre una ligera nube, right, esa nave, ese carro celestial, y entrará en Egipto, right, esa casa del ladrón, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Right, la gente va a lamentar. Dice, levantaré egipcio contra egipcio, y cada uno peleará contra su hermano, y cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad, y reino contra reino. Right? So, una de las cosas que el Señor va a hacer antes que destruya a América por medio de fuego nuclear en esta última guerra mundial 3, el Señor viene a traer a plagas a este país. Right? Guerra civil. You know? Gente se va a estar matando unos a otros por la falta de pan. Acá en California, right, en los Estados Unidos, ahorita hay muchas inundaciones en California, you know, y esa es una perfecta receta para traer a guerra civil, man. Porque hay tanta agua que hasta los camiones se van a atorar en esta agua. Right? Si no tenemos a camiones entrando a estas marquetas para traer comida, entonces, ¿qué le va a pasar a la gente que vive en estas ciudades? Se van a estar peleando,
Van a robar a su propio vecino por comida. Y ese es un ejemplo pequeño, man. Hay todo tipo de división acá en este país, man. Hay gente que literalmente tienen pleito con su propio gente porque son demócratas. Otros son republicanos, right? Pero anyway, siguiendo, va a haber guerra civil en este país. Dice, el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán sus imágenes a sus hechiceros, a sus evocadores y sus adivinos, y entregaré a Egipto en manos de señor duro o un rey cruel, y rey violento se enseñoreará de ellos. Right? Puede ser el presidente, right? Ese rey violento. Porque en realidad el que está en control de todo esto son los banqueros. Right? Y acá, cuando traigan la ley marcial, todos tus derechos van a desaparecer, man. Cuando venga el ejército a tu ciudad, van a poder sacarte de tu casa, van a tomar a tu comida, tu carro, right? Te van a enviar a un campo de concentración, right? Y si no estás al lado del gobierno, te van a ejecutar. Y dice aquí que el Señor va a entregar a los egipcios a este rey violento. Dice, y rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor Yahweh de los ejércitos. Y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y se secará, right? Se están entrando las sequías. Y eso también representa una economía débil, right? Porque en los días antiguos, si había una hambruna, la economía no estaba bien, man. No había pescadores, las cosechas iban a fallar. Vamos a brincar. 8, los pescadores también se entristecerán. Harán duelo todos los que echan anzuelo en el río. Y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. Right? No va a haber trabajo. Los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos. Right, vamos a brincar a 14. Dice, Yahweh mezcló espíritu de vértigo o un espíritu perverso en medio de él. ¿De quién? De Egipto. Hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el híbrido en su vómito. Y no aprovechará a Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, la rama del junco. 16. En aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Yahweh de los ejércitos. Right, en Zafanías capítulo 1 te dice que el más valiente va a estar llorando como una mujer pariendo hijo. ¿Y qué de las mujeres? Van a estar en una situación peor. ¿Ok? Porque no va a haber ni una escape, ¿cómo lo dice? Un segundo. Vamos a Tesalonicenses 5:3, bien rápido. Dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer en cita, y no escaparán. Y eso es lo que viene a este mundo, juicio. Cada uno va a tener que pagar por sus acciones.
El Señor viene a juzgar hey, si eres justo, el Señor viene a salvar a su elección de la nación de Israel. Y los malditos, el Señor viene a exterminarte. Si el Señor Yahweh Bashim no está a favor de ti, tú no vas a sobrevivir esto. Right? Como acabamos de leer, no va a haber escape. Todos ustedes guadalupanos, todos ustedes necios que todavía andan con su mierda de Jesucristo, este gringo falso Dios, y los que todavía andan lambiándole el culo al gobierno, son estos buenos esclavos. Ustedes van a ser destruidos. Dice, en aquel día, ¿dónde estamos? Los egipcios serán como mujeres, right? Los americanos, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Yahweh, de los ejércitos, right? Y la gente ya está llorando por estas tormentas que andan, sucediendo acá en California. Gente anda perdiendo casas y ya están en un espíritu quebrado y todavía ni han visto nada. Dice que Él levanta contra ellos. La tierra de Judá será espanto a Egipto. Right? Y el Judá son los llamados morenos. Right? Y por medio de Judá fue el primer tribu que Yahweh Bashim levantó a esta verdad. Por eso nuestros ancianos, por ejemplo, a Abba Bibbins, el primer hombre que el Señor levantó a esta verdad, él fue un hermano del tribu de Judá. Igualmente con sus estudiantes, right? El rey Masha, el anciano Yaquab, anciano Ariah, los ancianos de nuestros ancianos, ellos eran del tribu de Judá. Y esta verdad es un terror a Egipto. Right? Y no nomás eso, pero los morenos, right? Cuando los morenos empiecen a aterrorizar a este país, el resto de los tribus van a seguir a su líder. Va a ser un gran desmadre cuando no haya ley, y orden. Y la tierra de Judá será espanto a Egipto. Todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo que Yahweh de los ejércitos acordó sobre aquel. Y aquí es donde se pone bien espiritual, dice Isaías 19:18. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto, dice, que hablen la lengua de Canaán. Right? Y esas ciudades representan los diferentes santuarios o campos que se iban a levantar acá en América. Right? Los campos de israelitas empujando la verdad. Y no para ser todo soberbio, pero los verdaderos hombres del Señor están en la gran piedra de molino, empezando con esos apóstoles. So, en aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán. Right? Cuando ponen en Google Canaán, la lengua de Canaán, vas a mirar que es el hebreo. Alright, so voy a agarrar otra versión. Lo voy a leer ese mismo versículo en otra versión y va a decir hebreo. Right? Let me see. Vamos a... Oh, wow. Está en la NLT, right, que es una versión en inglés, pero yo no lo voy a traducir para ustedes, hermanos. Right, so este es Isaías 19:18 del inglés de la NLT, que sería, básicamente es como la NTV para el inglés, right? Pero eso es del inglés. Chequen esto.
Isaías 19 y 18. En ese día 5 de las ciudades de Egipto seguirán al Señor de los ejércitos celestiales. Ahí está, right? Los diferentes campos de hermanos empujando esta verdad. Incluso comenzarán a hablar hebreo, el idioma de Canaán. Una de estas ciudades será Heliópolis, la ciudad del sol, right? Eso es el punto. Empezarán a hablar ¿el qué? El hebreo. ¿Por qué? Porque Yahweh Shah nos dio nuestro idioma de nuevo. El Señor dijo que nos iba a regresar a la lengua pura. Esa es parte de tener la verdad, entender nuestra lengua original. Porque hay campos que dicen no tenemos el hebreo. Nada, tú no tienes el hebreo. Yahweh Shah nos ha dado, porque está escrito que nos iba a dar esa lengua pura de nuevo. Entonces, si no tenemos el hebreo, entonces no podemos llamar en el nombre correcto. Y Yahweh Shah, para él nada es imposible. So es una cosa fácil para que el Padre nos dé el hebreo antiguo. Alright? Right, so Isaías 19, 18 en la Reina Valera. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán, que es hebreo, y que juren por Yahweh de los ejércitos. Dice, una será llamada la ciudad de Erez, pero debe decir la ciudad de destrucción. Que la ciudad de destrucción es América, right? En aquel tiempo habrá altar para Yahweh en medio de la tierra de Egipto, right? Los diferentes campos y monumento. ¿Y qué haces en un altar? Sacrificas. ¿Qué es el sacrificio moderno? Cuando tú le oras a Yahweh Shah, ese es un sacrificio. Ir a las calles a predicar el mensaje del Señor, ese es un sacrificio, espiritual. Dice, en aquel tiempo habrá altar para Yahweh en medio de la tierra de Egipto, right? ¿Y cómo abrimos nuestros campos y lecciones? Toda alabanza y gloria a Yahweh Shah, right? Y monumento a Yahweh junto a su frontera. Y será por señal y por testimonio a Yahweh de los ejércitos en la tierra de Egipto. Right? So el Señor nos levantó en nuestra esclavitud. En esa gran ciudad. Right? Que se llama Babilonia la Grande. Right? Es, Apocalipsis 11, versículos 8 a 11. Right? Pueden leer eso. Porque clamarán a Yahweh a causa de sus opresores. Right? Que no estamos orándole al Señor que nos libre de las manos de este maldito diablo. Él les enviará Salvador y Príncipe que los libre. ¿Quién nos va a librar? ¿Quién viene a salvarnos? Yahweh está en su nombre. Right? Yahweh Salvador. Right? El Salvador. Yahweh. Y Yahweh será conocido de Egipto. Y los de Egipto conocerán a Yahweh en aquel día. Right? Y eso está hablando de nosotros. Right? Nosotros somos esos egipcios. Right? Porque somos ciudadanos de Egipto, ¿qué no? Right? Es como llamándonos, hoy en día nos llamamos americanos. Right? Somos egipcios. Pero nuestra nacionalidad es que Israel. So esto no está diciendo que el Señor viene a salvar a egipcios actuales. No, el Señor viene a salvar a su pueblo que están en Egipcio y toda parte del mundo. All right? Y Yahweh será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Yahweh en aquel día,
y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Yahweh, y los cumplirán. Right? Esos son los israelitas, la elección regresando al Señor. So, bien rápido, no es para aclarar eso, darles un precepto, pero que alguien sin entendimiento va a decir, ves, el Señor viene a salvar a los egipcios también. No es cierto. El Señor solamente vino a salvar a su pueblo y nadie más. So, este es Isaías 11:11. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Yahweh alzará otra vez su mano, right? Va a enviar a Yahushua para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, right? Que es esta verdad. Y juntará a los desterrados de Israel. Y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Ahí está. ¿Quién son esos egipcios que dieron sacrificio al Señor? Los desterrados de Israel. Esto no es difícil de entender. No hay confusión en estas escrituras. Isaías 19:21, y Yahweh será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Yahweh en aquel día, ¿verdad? Los israelitas, los extranjeros, los israelitas extranjeros, para que todos en este lado, todos nosotros éramos extranjeros, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Yahweh, y los cumplirán. Right? ¿Cómo haces un voto al Señor? Cuando el Señor te entra, cuando te abre los ojos y tú empiezas a enseñar esta palabra. Y herirá Yahweh a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Yahweh, y le será clemente y los sanará. Right, so podemos seguir leyendo, Dice, otro precepto que vino a mi mente fue una profecía, a ver si lo puedo encontrar, donde dice, de Egipto llamé a mi hijo. Un segundo aquí. Sí. A ver, un segundo aquí. Sí, Mateo 2:15, yo creo. Mateo 2:13. Huida a Egipto, dice, después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Dice, levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel. Quédate ahí hasta que te diga, right? Quédate ahí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Esa noche José salió para Egipto con el niño y con María, su madre, y se quedaron ahí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta, right? Que eso fue escrito en Oseas 11:1, right? Dice,
Así se cumplió lo que el Señor habló, perdón. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Right? So, ¿de qué está hablando eso? De lo que acabamos de leer. De ahí le dijo a José que regrese de Egipto. Right? José, María y Yahusha eran israelitas. Right? So, estos mismos israelitas o estos hijos de que estamos leyendo en Isaías 19, son israelitas también. Ok, de Egipto llamé a mi hijo, está hablando de Yahushua. Eso no es un precepto, para aclarar esa confusión. Isaías 19:23, en aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Siria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán los asirios a Yahweh. Hablando de israelitas, en aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Porque Yahweh de los ejércitos los bendecirá diciendo, porque son israelitas, bendito el pueblo mío Egipto, los israelitas que van a salir de Egipto, como leímos en Isaías 11, y como acabamos de leer en eso en Mateos 2, y el asirio, obra de mis manos, Israel mi heredad. Ahí está. Y con eso digo shalom, hasta la próxima.